Te voy a hacer un par de preguntas que mucha gente creo que a veces le vienen a la mente en este tema. No, precisamente por decir, es como si pusiéramos una analogía que a veces yo pongo cuando platico con algunos estudiantes, ¿cuánta gente hay de ojos azules o de ojos verdes? Son una minoría. No por eso los vamos a operar o los vamos a cambiar los ojos a ser cafés o los ojos a ser negros, ¿no? Simplemente eso se da por una variabilidad biológica natural. Es lo mismo que ocurre con la orientación sexual. De hecho, hace casi 40 años que la orientación sexual no se considera una enfermedad por el DSM, por los estadísticas que tienen que ver, ¿no? O por la Organización Mundial de la Salud. Tiene más de 40 años que la homosexualidad no se considera una enfermedad. Y en México lo seguimos discutiendo, ¿no? Otra vez por falta de información y por falta de cultura. Yo creo que hay dos componentes. Como yo decía hace rato, la homosexualidad ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que ciertamente ahora, creo yo afortunadamente, se habla más de ella, ¿no? La gente se siente de alguna manera más con la responsabilidad de salir y aceptar abiertamente su orientación sexual. Entonces, no quiere decir que ahora sea más común. Esto no ha aumentado por el internet, por comer alimentos de lata, ni por la contaminación. Es algo que siempre ha estado, en realidad. Lo que pasa es que se habla más de ella y yo creo que eso es afortunado, ¿no? Que ahora empecemos a hablar más de algo que es natural. Y el problema principal es, yo creo que no estamos a lo mejor dispuestos a aceptarlos, ¿no? Y en una sociedad, además de muy religiosa como machista, como es las sociedades latinoamericanas, incluyendo la mexicana, pues se vuelve también un tema más difícil de aceptar. Dijiste una palabra clave. Mucha gente dice que es algo que no es natural, porque el hombre y la mujer vinieron al mundo a complementarse y eso viene desde incluso de las partes reproductivas de ambos géneros, ¿no? O sea, ¿tú considerarías que porque no hay un Ah, embone, por decirlo así, natural, quiere decir que entonces es algo es que antinatural? la definición de natural, eso depende de quién, ¿no? O sea, y es lo mismo cuando hablamos de diferentes religiones. Uno puede pensar que lo natural es la religión católica, pues si le preguntamos a los musulmanes o a los judíos o a los hindús, pues entonces hay diferentes tipos de religiones y cada quien, así como hay esos, hay los que son agnósticos, ¿no? O que no tienen, o que son ateos o que no tienen ninguna religión. Yo creo que en ese sentido la religión es cualquier posición es válida. El problema está en cuando uno piensa que la verdad es una verdad absoluta, la que uno cree. Y en cuestiones de reproducción animal, por ejemplo, hay muchísima variabilidad en la cuestión de sexualidad. Inclusive hay animales que espontáneamente, algunas especies muestran preferencia machos por machos en diferentes especies, ¿no? Hay una especie, por ejemplo, en los carneros, que hay carneros que cuando se les da la posibilidad de estar con una hembra, estar con un macho, prefieren estar con un macho. Entonces hay varios ejemplos en diferentes especies que demuestran que la orientación sexual o la preferencia por individuos del mismo sexo es una cuestión biológica que nosotros muchas veces estamos más en contra de aceptar este tipo de situaciones por cuestiones yo creo que más bien personales, ¿no? Por presiones familiares y religiosas. Eso es lo que yo pensaría. En este tema de que ahora es un poco más aceptado socialmente y de que ha habido regulaciones jurídicas que aprueban el matrimonio entre las personas del mismo sexo y la adopción, ¿no? Existe la opción de rentar vientres, inseminación artificial, todos estos nuevos métodos de formar una familia, por decirlo así. Hay gente que piensa, ¿no?, que el hecho de tener padres homosexuales necesariamente va a resultar el tener un hijo que va a seguir el mismo camino, los mismos pasos, por así decirlo. ¿Tú qué opinas respecto a eso? Yo creo que la gente llega a este tipo de conclusiones o por influencias de algunos intereses, básicamente a lo mejor religiosos, ¿no? O por ignorancia, porque no hay ningún dato que demuestre eso. De hecho, los pocos estudios, porque este asunto, por ejemplo, de la adopción por padres del mismo sexo es relativamente algo reciente. En algunos países tendrá 20 o 30 años. Entonces, los niños de esos papás apenas están llegando a ser adultos.
Entonces no hay suficiente información para decir, pero los pocos estudios que se han hecho al respecto demuestran que el hecho de tener padres del mismo sexo no necesariamente implica que esos hijos van a ser homosexuales. De hecho, muchos de los hijos, ya sea por adopción o porque algunos consiguen un vientre prestado, por las razones que sean, terminan siendo heterosexuales. Eso no implica nada, ¿no? Y, igual, por ejemplo, hay individuos dentro de una misma familia donde uno de los hijos puede ser homosexual y el otro puede ser heterosexual, aún dentro, siendo gemelos, ¿no? Entonces es claro que sí hay un componente biológico importante que en algunos casos puede ser modulado por factores sociales. Y bajo esa premisa, si todas las parejas fueran heterosexuales, o sea, bajo ese razonamiento de la pregunta, entonces no habría homosexuales en el mundo, ¿no? Porque si para ellos el razonamiento es nacen homosexuales, los hijos de homosexuales, pues entonces si todos fueran heterosexuales. Lo que pasa es que se nos olvida que siempre existen en todas las especies y en muchas cosas variabilidad biológica. Y esa variabilidad biológica es lo que enriquece el desarrollo finalmente de las especies, es lo que permite que en muchas especies se vayan adaptando. A veces nosotros como humanos nos queremos ver diferentes de otras especies, que en realidad sí lo somos porque somos de las pocas especies que nos damos cuenta de que nos damos cuenta, ¿no? Y eso es una gran diferencia con los otros animales, pero seguimos siendo un ente biológico, ¿no? En el cual la genética, en este caso la biología y las hormonas, pues van a ser muy importantes para el desarrollo de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso lo podemos ver en muchas otras cosas. Hay a quien le gusta la música clásica, hay a quien no le gusta la música clásica, hay a quien le puede gustar el vino y hay a quien no le puede gustar el vino. No podemos meter a todos los individuos en un mismo saco, ¿no? Yo creo que eventualmente eso iría en contra de la posibilidad de evolución de cualquier especie, no nada más del ser humano. Y es esa variabilidad biológica la que enriquece el desarrollo de las especies. Yo creo que hay en los dos hay extremos muy claros, que es el individuo que va a ser heterosexual toda su vida y aunque tenga relaciones homosexuales, seguirá siendo por siempre un individuo heterosexual en cuanto a su orientación. Y puede haber individuos que sean homosexuales y que por diferentes presiones puedan tener una u otra pareja heterosexual. Pero eso no implica el hecho de que, y los humanos a lo mejor en ese sentido, que tiene que ver ahora con tu pregunta de que muchos jóvenes a lo mejor lo que hacen ahora es, como esto es más abierto, hacen como pruebas, ¿no? De si realmente son homosexuales o son heterosexuales. Pero en los dos extremos es muy claro que uno si nace heterosexual no lo vas a cambiar, si uno nace homosexual tampoco lo vas a cambiar. Ahora, entre esos dos extremos sí hay una línea en la cual la biología tiene un componente importante, pero también es cierto que puede tener un componente la sociedad, la familia y las relaciones que tenga uno como experiencias. Pero esos serían unos muy poquitos, ¿no? En los cuales sí el componente biológico a lo mejor no los definen en netamente heterosexual ni homosexual y las influencias sociales o familiares pueden influir. Y en ese sentido, entonces, podremos hablar de una bisexualidad, porque hay mucha gente que no cree en esa bisexualidad y que cree que más bien que son homosexuales de closet, ¿no? Por así decirlo. Lo que pasa es que el problema ha sido que la sexualidad siempre se ha visto como un extremo en un lado y otro extremo en otro. Y es igual que la respuesta sexual. La respuesta sexual, por ejemplo, en el caso de las mujeres es extremadamente variable. Hay mujeres que se excitan fácilmente, hay mujeres que no se excitan fácilmente. Y hay mujeres, en ese mismo sentido, que pueden tener una relación homosexual o pueden tener una relación heterosexual, o hay mujeres que les puede gustar tener los dos tipos de relaciones, igual que los hombres. La sexualidad como tal es un continuo, no es una dicotomía, no es sí y no es no. Es en realidad un continuo que puede tener muchas expresiones.